¿Alguna vez has sentido que te levantaste en el cuerpo, pero tu alma seguía dormida? ¿Te ha pasado que empiezas el día con prisas, pero con el corazón vacío, como si algo esencial te faltara antes de enfrentar al mundo? ¿Y si te dijera que existe una oración capaz de alinear tu corazón con el de Dios desde el primer segundo del día? Una oración que no solo te conecta con el cielo, sino que establece un escudo invisible a tu alrededor, abre puertas de favor espiritual y transforma completamente tu atmósfera. Incluso antes de que pongas un pie fuera de la cama, muchos buscan motivación en frases humanas o rutinas mundanas, pero hay un secreto espiritual, profundo y poco conocido, que puede marcar la diferencia entre un día de lucha y un día de victoria. Comenzar tu jornada con una oración inspirada directamente por el Espíritu Santo. No cualquier oración, sino la oración correcta, hecha con el corazón correcto y con las palabras correctas. Hoy descubrirás esa oración. Este video no es solo un mensaje, es una llave para abrir el cielo sobre tu día, para invocar protección divina, sabiduría, dirección, paz y sobre todo, presencia de Dios. Y lo más impactante es que la mayoría de las personas no saben cómo orar al despertar. Muchos se levantan y comienzan a correr, sin saber que han entrado en una batalla espiritual sin haber recogido su armadura. Hoy entenderás por qué eso es tan peligroso y cómo evitarlo. Pero no se trata de fórmulas mágicas, se trata de relación, de una conversación íntima con el Padre. Y si te quedas hasta el final de este estudio, no solo conocerás la mejor oración para iniciar tu día, sino que también comprenderás por qué ciertas luchas se repiten una y otra vez en tu vida y cómo romper esos ciclos desde la madrugada con autoridad espiritual. En los próximos minutos vamos a recorrer juntos las Escrituras, descubrir principios espirituales poderosos y al final te guiaré paso a paso en la oración que puede cambiar tu vida cada mañana. Porque cuando aprendes a orar como Jesús lo hacía, ya no hay mañana que comience vacío. Pero antes de comenzar, te invito a participar activamente. Comenta ahora mismo la frase "Paz en Cristo" aquí abajo. Esta frase es una contraseña espiritual que une a todos los oyentes de este canal. Es una señal de fe, unidad y compromiso. Cada comentario que dejes no es solo una expresión, es una semilla espiritual. Es tu manera de decir, Señor, yo quiero comenzar mi día contigo. Dale también me gusta al vídeo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces clic en me gusta, estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a otras personas que quizás hoy mismo estén a punto de rendirse. Tú puedes ser ese puente entre un corazón herido y una palabra de esperanza. No subestimes lo que Dios puede hacer a través de ti con solo un pequeño gesto. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Este canal no es solo una fuente de contenido, es un altar digital donde miles de personas se reúnen cada día buscando a Dios, incluso cuando no tienen una iglesia cerca. Suscribirte es como decir, Señor, quiero recibir tu palabra cada día. Muchos testimonios han nacido aquí y tú puedes ser el próximo. Recuerda esto, el penúltimo mensaje de este video puede contener la clave espiritual que has estado esperando. Esa palabra final que puede desbloquear bendiciones que han estado retenidas en tu vida por años. Por eso, no te vayas. Quédate hasta el final. Prepárate, porque estamos a punto de comenzar un viaje que podría transformar todas tus mañanas y con ellas todos tus días. Para entender cuál es la mejor forma de comenzar el día, no podemos mirar primero hacia nosotros mismos, sino hacia aquel que vivió cada amanecer con una conexión perfecta con el cielo, Jesucristo. Él no solo es nuestro Salvador, sino también nuestro modelo de vida espiritual. Y lo que hizo al iniciar sus días no fue casual ni improvisado, fue deliberado,
poderoso y revelador. El Evangelio de Marcos nos abre una ventana a su rutina espiritual. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35. Detente por un momento en esta escena. Jesús, el Hijo de Dios, quien tenía autoridad sobre tormentas, demonios y enfermedades, se levantaba antes del amanecer para orar a solas. Si él, que era perfecto, sentía la necesidad de buscar al Padre cada mañana, ¿cuánto más nosotros que luchamos con debilidades y decisiones diarias? Este pasaje nos revela que el secreto de la autoridad de Jesús no estaba en la multitud ni en sus milagros, sino en su intimidad con el Padre. Era en esos encuentros de madrugada donde su alma era fortalecida, su corazón direccionado y su espíritu afinado con la voluntad del cielo. Y aquí hay una revelación que muchos pasan por alto. La oración de la mañana no es solo una tradición devocional, es una estrategia de guerra espiritual. Es el momento en que decides quién tendrá el control de tu día, la ansiedad o la paz de Dios, el temor o la fe, la carne o el espíritu. El enemigo sabe que un creyente que ora al despertar es un creyente peligroso. Por eso intenta llenarte de distracciones desde los primeros minutos del día. Notificaciones, preocupaciones, tareas acumuladas, todo con tal de que no entres en ese lugar secreto con Dios. Pero cuando tú eliges, como Jesús, salir de la rutina, buscar un lugar de intimidad y elevar tu voz al cielo, algo se activa en el mundo espiritual. No importa si es tu habitación, tu cocina, el baño o el asiento del autobús. Lo importante es que en ese lugar tú decidas orar. Y no se trata solo de pedir, se trata de escuchar. Jesús no solo hablaba al Padre, sino que también recibía dirección. ¿Cuántas decisiones erradas podrías evitar si cada mañana preguntaras antes de actuar? ¿Cuánto estrés te ahorrarías si cada día comenzaras con la paz que viene de su voz? Es allí donde nace la mejor oración, la que fluye no desde el miedo, sino desde la fe, no desde el caos, sino desde la confianza. La oración de la mañana debe ser como un ancla espiritual que te sostiene durante toda la jornada. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que el Padre te está esperando cada mañana. Él no duerme, no se cansa, no se ausenta. Dios se deleita cuando tú haces una pausa al amanecer y dices: aquí estoy, Señor, guía mi día. Jesús nos enseñó que antes de hablar con los hombres hay que hablar con Dios. Antes de enfrentar gigantes, batallas, decisiones o noticias, debemos pasar tiempo a solas con el que sostiene todo en sus manos. ¿Quieres saber cómo transformar tu rutina? Comienza transformando tus mañanas. La mejor oración del día nace cuando tú te levantas, no solo para correr detrás del mundo, sino para encontrarte con el Rey del universo. Y eso nos lleva a una segunda clave que pocas personas comprenden, pero que Jesús vivió constantemente. Uno de los versículos más poderosos y a la vez más ignorados en la práctica diaria se encuentra en las palabras del propio Jesús durante el Sermón del Monte. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Esta declaración no es solo una promesa, es una prioridad espiritual absoluta. Jesús está revelando el orden correcto del corazón. Antes de buscar cualquier cosa, provisión, soluciones, respuestas, descanso, protección, debemos buscar primero a Dios, no en segundo lugar, no al final del día, cuando ya estamos agotados. Primero, y aquí hay un principio clave que transforma completamente la oración de la mañana. Lo que tú buscas primero revela lo que más valoras. El primer pensamiento del día revela en qué está centrado tu corazón. Si al despertar corres al teléfono, al trabajo, a las redes sociales o a las preocupaciones,
Eso demuestra lo que ocupa el trono de tu mente. Pero si al abrir los ojos, antes de hacer cualquier cosa, tu espíritu se inclina y dices: Señor, aquí estoy, dirige mi día, te necesito más que al aire. Entonces estás buscando el reino de Dios en primer lugar. Y eso activa una promesa poderosa. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Sí, la oración de la mañana tiene poder multiplicador. Cuando haces de la búsqueda de Dios tu prioridad, Él pone orden en todo lo demás. Tus emociones, tus decisiones, tus relaciones, tu tiempo, tu economía. Pero cuando no lo haces, todo lo demás puede parecer más difícil, más pesado, más confuso. Muchos creyentes viven días fragmentados porque no han aprendido a consagrar sus mañanas. Comienzan en la carne y luego intentan corregir el curso a mitad de jornada. Pero si tan solo comprendieran este principio, lo primero consagrado santifica todo lo demás. En el Antiguo Testamento, los sacrificios de la mañana marcaban el inicio de la actividad espiritual del pueblo. El Salmo 5:3 lo dice claramente: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David sabía que cada día requería una entrega consciente al Señor. No era un acto religioso, sino una necesidad vital. Tu alma necesita la presencia de Dios tanto como tu cuerpo necesita agua. Y al buscarle primero, estás haciendo una declaración profética. Mi día no será gobernado por el caos, sino por el reino. Y esto es aún más profundo. Cuando oras al comenzar el día, le estás diciendo al cielo que estás disponible para ser usado por Dios. No solo buscas dirección, sino también misión. La oración de la mañana no solo bendice tu camino, te alista como instrumento del reino. Es por eso que esta oración no puede ser superficial ni apresurada. No se trata de recitar palabras vacías. Se trata de abrir el corazón, de rendir la voluntad, de decir: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, desde que amanece hasta que anochece. En ese momento el día cambia, las cargas se aligeran, la mente se renueva, las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. ¿Por qué? Porque estás alineando tu vida con el diseño del reino. Buscar primero a Dios no es perder tiempo, es ganar claridad, fuerza y dirección. Es construir sobre la roca desde el amanecer. Cada mañana es el inicio de una batalla invisible. No importa si te sientes bien o mal, si tienes una agenda tranquila o agitada. En el mundo espiritual, todos los días son territorio de conflicto entre la luz y las tinieblas. Y quien no ora al despertar, sale de casa sin armadura. Efesios 6:11 nos da una advertencia directa: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo no dice si acaso vienen ataques, sino que da por hecho que vendrán. Y por eso la oración no es un extra opcional, es un acto de supervivencia espiritual. Cada día puede ser blanco de pensamientos negativos, trampas emocionales, tentaciones disfrazadas, distracciones diseñadas para alejarte del propósito de Dios. Y muchas veces estos ataques ocurren desde los primeros minutos del día. Ahora bien, la oración hecha al comenzar la jornada es como levantar un muro de fuego alrededor de tu alma. Cuando oras, estás declarando: este día pertenece al Señor. No cedo terreno, el enemigo no tendrá entrada. Uno de los mejores ejemplos de esto lo encontramos en el libro de Job. Dice Job 1:5: Job se levantaba de madrugada y ofrecía holocaustos, porque decía: quizá mis hijos hayan pecado. Así hacía todos los días. Job entendía que la cobertura espiritual no era automática. Él intercedía temprano cada día, sabiendo que el mundo espiritual no descansa. Era un hombre justo no solo por lo que creía, sino por lo que practicaba desde el amanecer. Lo mismo ocurre contigo. Cuando tú te despiertas y doblas tus rodillas,
No estás haciendo un ritual vacío. Estás blindando tu mente, sellando tu corazón, cubriendo a tu familia y enviando ángeles delante de ti. Muchos no alcanzan a imaginar cuántos accidentes fueron evitados, cuántas malas decisiones no tomaron, cuántas trampas fueron anuladas simplemente porque comenzaron el día orando. Además, hay algo clave que debes entender. La oración de la mañana no solo te protege, sino que también te posiciona. Te recuerda quién eres, a quién perteneces y cuál es tu propósito. En un mundo que constantemente intenta definirte según el miedo, el pecado o el fracaso, la oración es el acto de recordar: yo soy hijo del Rey, y no caminaré en temor, sino en autoridad. El Salmo 91, uno de los pasajes más poderosos de protección espiritual, comienza con una declaración de habitar al abrigo del Altísimo. Pero ese abrigo no cae automáticamente sobre ti. Se activa con comunión, con búsqueda, con oración. Cuando tú oras al despertar, estás cubriendo tu día con el Salmo 91 antes de que cualquier noticia, persona o situación intente marcar tu rumbo. Y hay algo más. La oración de la mañana es tu preparación profética. Aunque tú no sepas lo que te espera ese día, Dios sí lo sabe. Y al buscarle al inicio, Él te prepara internamente para lo que viene externamente. No es casualidad que Jesús dijera a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26, 41. No dijo para que no venga la tentación, sino para que no entres en ella. La oración no elimina todas las pruebas, pero te fortalece para no caer cuando lleguen. La mejor oración para comenzar el día debe incluir esto: protección, discernimiento, sabiduría y cobertura espiritual. No basta con pedir bendición, hay que pedir visión. No basta con clamar por ayuda, hay que declarar territorio espiritual y colocar a Cristo como el Señor del día desde el primer instante. Cada nuevo amanecer viene cargado de promesas. Dios no crea días vacíos. Cada jornada contiene oportunidades celestiales específicas que fueron diseñadas desde la eternidad para bendecir tu vida, guiar tus pasos y extender el reino a través de ti. Pero hay una verdad espiritual que pocos conocen. Las promesas del día no se activan automáticamente. Se activan con oración. El Salmo 118:24 dice: este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. No es una frase bonita para cuadros decorativos. Es una afirmación profética. Dios hizo este día, lo diseñó con intención. Y dentro de él escondió bendiciones, encuentros, palabras, milagros, soluciones que solo se revelan a quienes lo buscan desde temprano. La mañana es la hora del despertar físico, pero también debe ser el despertar espiritual. Cada día contiene una agenda divina, pero esa agenda se activa cuando tú alineas tu espíritu con el cielo, y eso sucede cuando oras. ¿Sabías que tu oración puede desatar lo que está retenido? El profeta Daniel lo vivió. Él oró y ayunó durante días, y el ángel Gabriel le reveló que la respuesta ya había sido enviada, pero fue detenida por fuerzas espirituales en los cielos. Daniel 10, 12, 13. ¿Cuántas bendiciones no llegan a nuestra vida porque no insistimos en oración al iniciar el día? La oración de la mañana no es solo un saludo al cielo, es una llave profética que abre portales de provisión, revelación y favor. En Isaías 54 encontramos un verso poco citado, pero profundamente poderoso. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Lo ves? Dios despierta tus oídos en la mañana. No solo te llama a hablarle, sino a escucharle. Muchas veces, lo que cambia tu día no es lo que tú dices en oración, sino lo que Dios responde.
Y si no haces espacio para escucharlo en la mañana, probablemente caminarás con tus propios pensamientos y no con la sabiduría del cielo. Cuando tú oras al comenzar el día, estás diciendo: Señor, no quiero vivir este martes, o miércoles, o sábado, como si fuera cualquier otro. Quiero caminar en lo que tú ya diseñaste para mí. Y en ese momento, lo invisible comienza a tomar forma. La Biblia está llena de promesas diarias. Su misericordia se renueva cada mañana. Lamentaciones 3:23. Su palabra es lámpara para tus pies. Salmo 119, 105. Él ordena ángeles a tu alrededor. Salmo 91:11. Te dará sabiduría si la pides. Santiago 1:5. Te fortalecerá con poder en el hombre interior. Efesios 3:16. Pero todas estas promesas, aunque disponibles, no son automáticas. Se accede a ellas por medio de la fe activa, y la fe activa se expresa orando. Imagina que Dios ya colocó maná en el campo, pero tú decides quedarte en casa. ¿Lo recibirás? No. Tienes que salir, buscarlo, recogerlo. Así son sus bendiciones. Están disponibles, sí, pero hay que salir al encuentro de ellas en oración, con fe, con expectativa, con gratitud. Y aquí hay una clave: cuando oras al despertar, no ores con rutina. Ora con expectativa. Cree que Dios puede sorprenderte. Cree que hay encuentros preparados. Cree que hay una palabra que te va a sostener. Cree que esa entrevista, ese problema, esa situación difícil ya está en las manos del Señor. Porque cuando crees, mientras oras, entras en la dimensión profética donde el cielo invade tu día. Vivimos en una generación agotada, personas que despiertan ya cansadas, que inician el día con una carga invisible sobre los hombros. No se trata solamente de sueño físico, sino de un cansancio del alma, ansiedad, estrés, desánimo, incertidumbre, presiones. Muchos intentan cubrirlo con café, con frases de motivación o con una agenda llena de ocupaciones. Pero lo que el alma necesita no es más actividad, sino más presencia de Dios. La mejor forma de enfrentar el desgaste diario es iniciando el día en oración. No para escapar de la realidad, sino para recibir la fuerza que te permite vivir en victoria dentro de la realidad. Porque hay días en que todo parece ir en contra, pero cuando has orado desde temprano, algo dentro de ti permanece firme, en paz, en reposo. Isaías 40, 29, 31 lo expresa con una belleza sobrenatural. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Este texto no habla de quienes esperan a Dios solo cuando ya no pueden más. Habla de los que lo buscan a diario, como un hábito, como una fuente, y es en la mañana donde esa renovación de fuerzas es más necesaria. ¿Por qué? Porque el desgaste no solo llega por lo que haces, sino por lo que cargas emocionalmente. Las preocupaciones familiares, las cuentas que no cierran, las expectativas que no se cumplen, los conflictos no resueltos. Todo eso pesa. Y si no se entrega en oración cada día, el alma comienza a hundirse. Pero cuando tú comienzas tu día orando, estás diciendo: Señor, antes de cargar el peso del mundo, dejo mis cargas a tus pies. Estás descargando lo que no puedes controlar, rindiendo lo que te angustia y recibiendo a cambio paz, claridad, descanso y poder. La oración de la mañana restaura tu identidad. Cuando el mundo intenta definirte por tus fracasos, tus errores o tus debilidades, la voz de Dios en la intimidad te recuerda: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Muchos creyentes pierden la paz durante el día, no porque algo terrible suceda, sino porque comenzaron desconectados. Y una vez que el alma comienza débil, todo lo demás se vuelve más difícil. Reaccionas mal, tomas decisiones impulsivas, te desanimas rápido, dudas de lo que Dios dijo.
Pero cuando el alma está fuerte, el cuerpo y la mente se alinean. Y aquí hay una perla espiritual que no puedes pasar por alto. La oración de la mañana es el lugar donde el alma se endereza. Es como un ajuste invisible que alinea tus emociones, tu voluntad y tus pensamientos con la mente de Cristo. El salmista lo entendía perfectamente. En el Salmo 143:8 dice: Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. ¿Lo ves? Él elevaba su alma en la mañana. No la dejaba arrastrarse entre pensamientos oscuros o sentimientos errantes. La levantaba hacia Dios, porque entendía que si el alma no es elevada desde temprano, será arrastrada por todo lo demás. Y lo más hermoso es que cuando oras así, no solo tú eres fortalecido, sino que te conviertes en fuente de fortaleza para otros. Una persona que ora al despertar irradia paz, transmite fe, inspira sin hablar. ¿Por qué? Porque su alma ha sido tocada por el cielo. Cada lugar que pisas está rodeado por una atmósfera. No siempre la puedes ver, pero sí sentir. Hay casas que al entrar se perciben pesadas, tensas, caóticas. Otras emanan paz, orden, alegría. Lo mismo ocurre con personas. Algunas transmiten ansiedad, otras irradian calma. Pero lo que muchos no comprenden es que esa atmósfera no es producto del azar. Es el resultado de la presencia o ausencia de Dios en ese espacio y en esa vida. Y aquí está el misterio revelado. La oración de la mañana tiene la capacidad de transformar atmósferas. Cuando tú oras antes de salir, antes de hablar, antes de trabajar, estás liberando la presencia de Dios en el aire que te rodea. La Biblia dice en Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Lo ves? La oración no solo cambia corazones, también impacta lugares. El Espíritu Santo no se queda contenido dentro de ti, fluye y transforma todo a tu alrededor. Cuando tú oras al despertar, algo invisible comienza a suceder. Tus palabras cambian de tono. Tu mirada se vuelve más limpia. Tus decisiones cargan un discernimiento superior. Tus ambientes comienzan a ser influencia del reino. Y es aquí donde muchos no comprenden el poder que tienen. Tú puedes bendecir tu casa, tu lugar de trabajo, tu familia, desde las primeras palabras que pronuncias en la mañana. Tus hijos pueden recibir bendición solo porque tú consagraste tu día. Tus compañeros de trabajo pueden ser tocados por el Espíritu sin saberlo, porque tú llevas una atmósfera diferente. Es lo que el apóstol Pablo llamaba ser fragancia de Cristo. 2 Corintios 2:15. No se trata de ser perfecto, sino de estar impregnado de la presencia del Señor. Y esa fragancia espiritual se activa al amanecer, en oración. ¿Has notado que hay personas con las que uno se siente en paz, incluso sin hablar? ¿Y otras que traen tensión con solo entrar? Eso tiene que ver con la atmósfera que cargan. Y la tuya será determinada por cómo comienza tu día. Si inicias con quejas, prisas, pensamientos oscuros o ansiedad, entonces la atmósfera que te envuelve será opresiva. Pero si abres el día con adoración, rendición, palabras proféticas, lectura bíblica y oración sincera, entonces el ambiente se transforma. No porque tus circunstancias cambien de inmediato, sino porque tu espíritu se eleva por encima de ellas. Salmo 16:8 nos entrega una promesa que nace en esa atmósfera. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Cuando tú pones a Dios delante al comenzar el día, su presencia te rodea, y el temor, la confusión, la crítica, el fracaso, pierden poder sobre ti. En el ámbito espiritual, la atmósfera determina lo que florece o lo que muere. Donde hay temor, la fe no crece. Donde hay queja, la gratitud se marchita.
pero donde hay oración, el cielo se manifiesta. Por eso, al orar cada mañana, no lo hagas como una obligación. Hazlo como un acto de gobierno espiritual. Abre tu Biblia, alza tu voz, camina por tu casa, bendice tus puertas, declara vida sobre tu familia. Porque tu día es como un campo y tus palabras son semillas. Si oras con fe, estarás sembrando milagros invisibles que florecerán en las próximas horas. Uno de los mayores errores que cometen muchos creyentes es pensar que deben estar bien para orar, que primero deben sentirse dignos, espiritualmente fuertes o emocionalmente estables para acercarse a Dios. Pero el Evangelio grita lo contrario. Oramos precisamente porque necesitamos restaurar lo que está roto. Y si hay un momento ideal para hacerlo, es al comenzar el día. La oración matutina puede ser ese instante sagrado donde el alma regresa al Padre, aunque haya pasado días, semanas o incluso meses extraviada. El profeta Isaías expresó con claridad esta verdad. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. Dios está cerca, cada mañana. Su misericordia se renueva con el sol, no con tus méritos. No necesitas ganarte su atención con un comportamiento perfecto, solo necesitas rendirte con sinceridad. Y cuando lo haces, su presencia no tarda en manifestarse. Hay mañanas en que lo primero que sentimos es culpa, pesadez, frustración o una sensación de distancia espiritual. Y es ahí donde la oración se convierte en un puente, una conversación que no espera que seas fuerte, sino que reconoce que estás débil y que Él es suficiente. El hijo pródigo no volvió a casa cuando se sentía digno. Volvió su rostro al Padre cuando ya no podía más y fue abrazado antes de terminar su confesión. Lucas 15. Así es Dios. Él corre hacia ti en cuanto tú te vuelves a Él, incluso si estás débil, roto o confundido. Por eso no hay mejor momento para reconciliarse que el amanecer, porque el día aún no ha sido contaminado por las voces del mundo, porque tu alma está más sensible y porque cada mañana es una oportunidad nueva para comenzar de nuevo. David lo entendía a pesar de sus errores. En el Salmo 51, después de su caída más dolorosa, escribió: Oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación. Eso es lo que hace la oración de la mañana. Limpia el corazón, renueva el espíritu y devuelve el gozo perdido. Si sientes que has estado lejos, frío, desconectado, no necesitas esperar al domingo. No necesitas que alguien te ministre. No necesitas música perfecta ni condiciones especiales. Solo necesitas una mañana, un rincón de intimidad y una oración sincera. Y ese momento puede marcar el inicio de un nuevo fuego en tu relación con Dios. La mejor oración para comenzar el día no es la más elocuente, sino la más honesta. Padre, no sé cómo orar hoy, pero aquí estoy. Señor, no quiero seguir viviendo días vacíos. Espíritu Santo, despiértame por dentro. Cuando oras así, la conexión se restablece y lo que parecía apagado comienza a arder de nuevo. Porque la oración no solo mueve a Dios, te transforma a ti, te reconecta, te reorienta, te reconcilia. Y lo más hermoso es que Dios no guarda rencor. Él está más dispuesto a escucharte que tú a hablar. Él quiere ser parte de tu día. Solo espera que lo invites. Al iniciar el día orando, aunque vengas desde la lejanía, estás diciendo: Señor, aunque me haya apartado, hoy quiero volver. Aunque haya estado ocupado, hoy te doy mi primer respiro. Aunque haya fallado, hoy clamo por restauración. Y créelo, cada vez que haces eso, el cielo se abre. Si hay una dimensión de la oración que transforma radicalmente el día, es cuando ésta se eleva más allá de las peticiones y se convierte en adoración pura.
porque la verdadera oración no comienza pidiendo, sino reconociendo. No se centra en las manos de Dios, sino en su rostro. Jesús lo enseñó claramente cuando dio a sus discípulos el modelo de oración en Mateo 6. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Antes de pedir el pan, el perdón o la protección, Jesús nos instruyó a adorar, a reconocer la santidad, la majestad, la grandeza del Padre. ¿Sabes lo que eso significa? Que la mejor manera de iniciar tu día en oración es centrándote primero en quién es Dios, no en lo que necesitas. Porque cuando tu espíritu se alinea con la adoración, todo lo demás se ordena, tus emociones se aquietan, tu fe se fortalece y tu perspectiva cambia. Adorar en la mañana no es solo cantar una canción, es declarar quién es Dios sobre tu día. Es decir, Señor, tú eres mi refugio hoy, no el miedo. Tú eres mi proveedor hoy, no la cuenta bancaria. Tú eres mi sanador hoy, no el diagnóstico. Tú eres el que pelea por mí, no mis propias fuerzas. Y en ese acto de exaltación sucede algo poderoso. Dios se manifiesta. La Biblia dice en el Salmo 22:3 que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando tú adoras, creas un trono espiritual para que Él reine sobre tu día. Muchos buscan milagros sin entender que la adoración es el ambiente natural de los milagros. Donde hay exaltación genuina, hay presencia. Donde hay presencia, hay poder. Y donde hay poder, lo imposible se vuelve posible. Veamos un ejemplo bíblico extraordinario. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat enfrentaba una amenaza masiva. 3 ejércitos venían contra él. ¿Qué hizo? Convocó al pueblo a orar y a adorar. ¿El resultado? Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los enemigos. 2 Crónicas 20:22. ¿Lo comprendes? El milagro se activó no cuando pelearon, sino cuando adoraron. Porque la adoración no es pasividad, es una forma de guerra espiritual. Al abrir tu día adorando, estás permitiendo que Dios pelee tus batallas antes de que tú pongas un pie en el campo. Adorar al despertar es como colocar incienso fresco en el altar del cielo. Tu habitación, por sencilla que sea, se transforma en un santuario. Tu voz temblorosa se vuelve un cántico aceptable y el Padre se inclina para escuchar. Incluso si no sabes cantar, incluso si no tienes música, tu corazón puede adorar. A veces un simple susurro, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres fiel, puede abrir los cielos más que 1000 palabras elegantes. La adoración también te limpia por dentro. Mientras lo exaltas, tus cargas se disuelven. Mientras lo glorificas, tus dudas se apagan. Mientras lo contemplas, tus pensamientos se renuevan. La adoración transforma porque enfoca, y lo que contemplas te moldea. Haz de esto parte de tu oración matutina. No solo clames, adora. Porque un día que comienza con adoración está cargado de propósito. Y un corazón que adora desde temprano está listo para ver milagros. Cada palabra que sale de tu boca con fe tiene el poder de plantar destino o permitir derrota. En la vida espiritual, el silencio también habla. Y muchas veces, cuando no decretamos nada desde temprano, estamos cediendo el día al azar, al caos o incluso al enemigo. Pero cuando usas la oración matutina para declarar con autoridad lo que Dios ha dicho, tú tomas el gobierno del día en el nombre del Señor. Proverbios 18:21 lo dice con firmeza. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto no es motivación humana, es una ley espiritual. Lo que confiesas con fe tiene peso en el mundo invisible. Por eso la oración de la mañana no solo es para hablar con Dios, sino también para hablar a tu día, a tu alma, a tus circunstancias y a todo lo que viene por delante. El salmista lo hacía.
En el Salmo 118:24, no solo reconoce que el día viene de Dios, sino que declara su actitud y enfoque frente a Él. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en Él. No dijo, si todo va bien, me alegraré. Dijo, nos gozaremos. Fue un decreto de fe, un pacto espiritual con su jornada. Esto es clave. Cuando tú oras al despertar y comienzas a declarar lo que Dios ya ha dicho sobre ti en su palabra, estás trazando una ruta espiritual que el enemigo no podrá borrar. Estás dejando huellas proféticas que guían tus pasos incluso en medio de obstáculos. Ejemplos de decretos que puedes hacer cada mañana en oración. Hoy caminaré en sabiduría, no en confusión. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Nada me separará del amor de Dios. Toda arma forjada contra mí no prosperará. El gozo del Señor es mi fuerza hoy. Este día está bajo la sangre de Cristo y el enemigo no tiene autoridad. Cuando decretas la verdad de Dios con tu boca, estás cerrando puertas al temor, la duda y la confusión. Estás afirmando lo eterno por encima de lo temporal. Muchos creyentes inician el día dejando que el ambiente los gobierne. Si hay buenas noticias, sonríen. Si hay problemas, se hunden. Pero tú estás llamado a profetizar con tu boca lo que el cielo ya estableció en la eternidad. La historia de Ezequiel en el valle de huesos secos lo demuestra. Ezequiel 37. Dios le preguntó si los huesos podían vivir. Y luego le dijo, profetiza sobre estos huesos. Y cuando Ezequiel habló conforme a la palabra de Dios, lo muerto comenzó a vivir. Lo mismo ocurre contigo cada mañana. Puedes tener delante un día seco, difícil, incierto, pero si decretas vida con fe, lo que parecía muerto se levantará. La oración de la mañana es el acto de plantar decretos en tierra virgen. Es proclamar sanidad antes de que llegue el síntoma. Es proclamar paz antes de que surja el conflicto. Es proclamar victoria aunque todavía estés en la batalla. Jesús lo practicaba. En Marcos 11:23 dijo, si dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, lo que diga le será hecho. Eso es oración declarativa, no como capricho humano, sino como extensión de la voluntad de Dios en la tierra. Porque el que ora desde temprano y lo hace en el Espíritu, no solo reacciona a la vida, la dirige en el nombre de Cristo. Uno de los desafíos más grandes en la vida espiritual no es hablarle a Dios, sino escucharlo a Él. Muchas personas oran, pero no esperan respuestas. Hablan, pero no silencian su alma para percibir la dirección. Sin embargo, la verdadera oración no es monólogo, sino diálogo. Y si hay un momento ideal para afinar el oído espiritual, es al despertar. En el Salmo 143:8, David clama, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Él sabía que el amanecer es el tiempo en que el corazón está más receptivo y el alma más sensible. Es en la quietud de la mañana donde muchas veces Dios susurra respuestas, revela direcciones y alerta sobre peligros. Pero para eso, la oración de la mañana debe incluir momentos de silencio sagrado. No todo es hablar. A veces, tras expresar tu adoración y tus peticiones, es necesario quedarte unos minutos simplemente esperando, escuchando, descansando en su presencia. El profeta Isaías lo describe con una imagen hermosa en Isaías 54. Despierta mañana tras mañana. Despierta mi oído para que oiga como los sabios. Dios quiere despertar tu oído cada mañana. No solo tus ojos, ni tus planes, ni tu agenda, sino tu oído interior. Porque cuando oyes su voz, tomas mejores decisiones, reconoces trampas disfrazadas y aprovechas oportunidades celestiales. Muchos creyentes tropiezan no por falta de oración, sino por falta de atención. Oran, pero no escuchan.
claman, pero no esperan dirección. Piden ayuda, pero luego se levantan y actúan según sus emociones. Pero cuando tú oras en la mañana y esperas en silencio, tu espíritu se vuelve sensible a su voz incluso durante el resto del día. Y esa voz no siempre es audible. A veces viene como una convicción profunda. Otras veces como un pensamiento que no proviene de ti, pero trae paz. A veces es una escritura que arde de repente en tu corazón, o una frase que alguien dice y tú sabes que Dios te está hablando a través de ella. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Este es el mayor privilegio de los hijos de Dios, poder reconocer la voz del pastor. Pero esa habilidad se cultiva, se entrena, y la mejor forma de hacerlo es buscando su presencia con fidelidad cada mañana. Hay cosas que solo escucharás si detienes el ruido. Por eso, la oración de la mañana es tan importante. Es el momento de menor interferencia del día, antes de las noticias, de las redes, del tráfico, de los correos, de los mensajes. Puedes estar a solas con Él. Cuando haces de ese espacio un hábito, algo extraordinario sucede. Tu oído espiritual comienza a distinguir la voz del cielo, incluso en medio del bullicio. Aprendes a caminar por el día con un oído inclinado al espíritu, y esa sensibilidad te protege, te guía y te corrige. Muchas decisiones equivocadas se habrían evitado si la persona hubiera oído a Dios al comenzar el día. Muchas relaciones tóxicas, negocios cerrados, palabras que dañaron o silencios que hirieron podrían haberse transformado si el creyente hubiera comenzado su jornada oyendo la voz del Señor. Por eso, cada mañana, después de orar, quédate unos minutos con Él. No salgas corriendo de su presencia. Dile: Señor, háblame, afina mi oído, enséñame a reconocer tu voz hoy. Porque el que aprende a oír a Dios al despertar, sabrá caminar con Él durante el resto del día. Uno de los niveles más profundos de la vida de oración no es cuando oras por ti mismo, sino cuando comienzas a interceder por otros. Cuando entiendes que tu relación con Dios no es solo para recibir, sino también para bendecir a quienes te rodean. Y cuando haces esto al comenzar el día, estás construyendo un altar de intercesión que puede cambiar destinos, proteger vidas y abrir los cielos sobre tu familia, tu comunidad, tu nación. La intercesión no es un acto reservado para espirituales avanzados. Es el llamado de todo creyente que ha nacido de nuevo. El apóstol Pablo nos insta en 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Notas cómo comienza? Ante todo. Es decir, incluso antes de presentar nuestras propias cargas, debemos levantar a otros en oración. Y qué mejor momento para hacerlo que al amanecer, cuando el alma aún no ha sido saturada por las demandas del día y el espíritu está fresco para oír la dirección del cielo. Interceder en la mañana es decir: Señor, te presento a mis hijos antes de que salgan de casa. Padre, pongo a mi cónyuge en tus manos, cúbrelo en su jornada. Espíritu Santo, guía a mis padres, mis líderes, mis hermanos en Cristo. Dios eterno, te pido por mi ciudad, por los que sufren, por los que están solos. Este tipo de oración es puro amor en acción. Es compasión traducida en clamor. Y lo maravilloso es que cada palabra de intercesión viaja al trono de Dios como incienso fragante. En Apocalipsis 5:8 se nos revela una imagen gloriosa. Tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Te das cuenta? Tus oraciones no desaparecen, son recolectadas, honradas, respondidas. Y cuando intercedes por otros, Dios hace memoria de ti. Recordemos a Job. En medio de su aflicción, cuando todo parecía perdido, ocurrió algo asombroso. Dice Job 42:10.
Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, no cuando oró por sí mismo, no cuando se quejó, sino cuando intercedió. Y en ese acto Dios cambió su destino. Así funciona el reino. Cuando bendices a otros, atraes bendición sobre ti. Cuando cubres a otros, te conviertes en canal. Y el canal que da, también recibe. Por eso, la oración de la mañana no solo debe ser una búsqueda personal, sino una oportunidad para pararte en la brecha por quienes no pueden, no saben o no quieren orar. Cada día hay personas cerca de ti que están al borde del colapso emocional, la ruina, la enfermedad, la desesperanza. Pero tú puedes interceder por ellas. Puedes decir, Señor, quizás ellos no te buscan, pero yo me presento en su lugar. Derrama tu misericordia y el cielo escucha. Porque la intercesión es el lenguaje del amor maduro, es el eco del corazón de Cristo, quien aún hoy intercede por nosotros delante del Padre. Hebreos 7:25. Entonces, cuando te levantes a orar cada mañana, no salgas de ese lugar secreto sin mencionar a otros. Nombra personas, clama por su salvación, por su sanidad, por su restauración. Esas oraciones no serán en vano. Cada día presenta desafíos, algunos visibles, otros invisibles, algunos pequeños, otros gigantescos. Pero la gran diferencia entre quien ora y quien no lo hace al comenzar el día no está en los problemas que enfrentará, sino en la forma en que los enfrentará. Porque quien ora no camina solo ni débil, camina con autoridad espiritual. Muchos creyentes viven como si estuvieran siempre a la defensiva, agobiados, temerosos, esperando lo peor. Pero la palabra enseña que fuimos llamados a caminar en victoria, no como sobrevivientes, sino como hijos del Rey. Y esa victoria no se construye con optimismo humano, se activa en oración desde la madrugada. Romanos 8:37 declara, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Notas? En todas estas cosas, no después de que se resuelvan. Es decir, la victoria está presente incluso en medio del conflicto, pero para vivir en ella hay que conectarse desde temprano con la fuente, Cristo. Cuando oras al comenzar el día, no solo pides fuerza, te vistes de identidad. Recuerdas que no eres víctima del sistema, ni esclavo de tus emociones, ni prisionero de tus circunstancias. Eres embajador del cielo en la tierra, y eso cambia todo. Veamos el ejemplo de David. Antes de enfrentar a Goliat, no buscó espadas ni armaduras. Lo que lo hizo poderoso fue lo que llevaba por dentro: convicción, fe, autoridad espiritual. Y aunque era joven y sin experiencia militar, ya había pasado tiempo con Dios en el secreto. Su autoridad no nació en el campo de batalla, sino en los campos donde cuidaba ovejas y adoraba. Del mismo modo, tú no enfrentarás el día con autoridad si no la has recibido primero en el lugar secreto. La oración de la mañana no solo te informa del reino, te transforma desde dentro. Cambia tu postura, tu enfoque, tu lenguaje, tu espíritu. Cuando oras con fe, estás declarando: hoy no seré arrastrado por el miedo, caminaré en la paz de Cristo. Hoy no viviré confundido, seré guiado por el Espíritu Santo. Hoy no hablaré derrota, hablaré vida, verdad y bendición. Y ese tipo de oraciones no solo te preparan, te posicionan, te alinean con la victoria que ya fue ganada en la cruz. Porque sí, Jesús ya venció, pero tú debes caminar cada día como si esa victoria fuera tuya, porque lo es. Efesios 2:6 lo confirma: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Puedes imaginarlo? Aunque tus pies estén en la tierra, tu autoridad está en los cielos. Pero esa conciencia espiritual no se activa automáticamente. Se enciende cuando te presentas en oración y te recuerdas a ti mismo quién eres en Él.
Muchos comienzan el día como si fueran esclavos de la rutina, pero tú, en Cristo, puedes comenzar el día como un guerrero con misión divina. Cada palabra que digas, cada decisión que tomes, cada reacción que tengas, puede ser una expresión del reino si tu día ha sido consagrado en oración. Y no se trata de sentirte fuerte, sino de declarar la fuerza de Dios sobre tu debilidad. Porque la autoridad no depende de tus emociones, sino de tu posición en Cristo. Y esa posición se reafirma cada mañana cuando doblas rodillas y levantas tu espíritu. Así que, cuando ores al despertar, no ores desde el miedo, ora desde la victoria. Di: hoy camino como hijo, no como huérfano. Hoy me levanto como embajador, no como mendigo. Hoy resisto al enemigo con autoridad, no con quejas. Y prepárate, porque el cielo respalda a quienes oran con esa identidad. Vivimos en una época donde el desequilibrio emocional se ha vuelto parte del día a día. Las personas despiertan con ansiedad, enfrentan el estrés como rutina y terminan el día con agotamiento mental. Reaccionan impulsivamente, se frustran con facilidad y viven en una montaña rusa de emociones. Y lo más peligroso es que muchos creyentes han aprendido a aceptar eso como normal, pero no lo es. El diseño de Dios es otro, y hay una práctica espiritual que puede estabilizar tu alma desde el primer momento del día: la oración al amanecer. Hebreos 6:19 nos da una imagen clara y poderosa, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿De qué está hablando? De la esperanza en Dios. Esa esperanza que se fortalece y se activa en oración. Cuando tú oras desde temprano, antes de que las emociones te dominen, estás plantando un ancla que impedirá que tu alma sea arrastrada por la corriente del día. Es en ese momento de intimidad con Dios donde tú decides: hoy no me dejaré llevar por la ira. Hoy no reaccionaré por impulso. Hoy no viviré movido por las emociones, sino guiado por el Espíritu. La oración no elimina las emociones, pero les da dirección. No suprime lo que sientes, pero te permite gobernarlo. Y ese equilibrio emocional es una de las señales más claras de madurez espiritual. El salmista lo practicaba. En el Salmo 42:11 se habla a sí mismo, casi como si estuviera reprendiéndose con ternura. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Esto es una forma de oración interna. Es el alma hablando consigo misma, recordándose a quién debe anclarse, y eso es exactamente lo que tú haces cada mañana cuando oras. Reposicionas tus emociones bajo la autoridad del cielo. Muchos entran al día gobernados por lo que sienten, y eso es como navegar en alta mar sin timón. Si hay viento de crítica, se hunden. Si hay olas de frustración, se paralizan. Si hay lluvia de preocupaciones, pierden dirección. Pero cuando oran desde temprano, es como si lanzaran un ancla invisible que mantiene su alma firme, aunque el entorno cambie. Y no olvidemos que una de las primeras cosas que el enemigo intenta tocar al comenzar el día son tus emociones, porque si logra alterarlas, alterará tus decisiones, tus palabras, tu fe. Pero si ya has orado y has entregado el gobierno de tu corazón a Dios, el enemigo pierde acceso. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos revela el poder de este tipo de oración. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Lo ves? Esa paz guarda, protege tus pensamientos, tus reacciones, tu interior, pero no se activa sola, se activa cuando oras. Y cuanto más temprano lo hagas, más blindado estarás durante el día. Incluso si enfrentas malas noticias, palabras hirientes o escenarios difíciles, si tu alma fue anclada en Dios al amanecer, no perderás el equilibrio.
porque tu centro no estará en lo que sucede, sino en quien gobierna sobre todo, el Señor. Así que cuando te despiertes, antes de revisar el celular, antes de mirar el reloj, antes de repasar tus pendientes, habla con Dios. Preséntale tus emociones. Dile: Padre, tú conoces cómo estoy. Endereza lo torcido dentro de mí, que tu paz sea mi escudo, que tu espíritu gobierne mi alma hoy. Y cuando hagas eso día tras día, comenzarás a notar una diferencia sobrenatural. Te volverás más estable, más sabio, más lleno de paz. No porque tengas menos problemas, sino porque estás anclado en la roca. Muchos piensan que la provisión de Dios llega simplemente por necesidad. Pero la palabra enseña que la provisión sigue al principio de la honra. Y uno de los mayores actos de honra que un hijo de Dios puede hacer es consagrar sus primeras horas al Señor en oración. Cuando tú oras al comenzar el día, estás diciendo con tus acciones: Señor, tú eres más importante que el dinero que puedo ganar hoy, más importante que mis reuniones, que mis tareas, que mis metas. Tú eres primero. Y cuando colocas a Dios primero, Él coloca su favor sobre lo demás. Mateo 6:33 lo afirma con claridad contundente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? El contexto habla de comida, ropa, sustento, lo básico. Pero en un nivel más profundo, habla de todo lo que necesitas para cumplir tu propósito: la paz, el recurso, la oportunidad, el contacto, la idea, el descanso. Y aquí hay un principio que transforma tu forma de ver la oración. Dios ya tiene preparada la provisión para tu día, pero la llave para accederla es la oración. No porque Dios necesite ser convencido, sino porque Él quiere una relación contigo. No es transacción, es comunión, y la provisión es parte del pacto, no del mérito. Veamos un ejemplo poderoso. En Éxodo 16, Dios proveyó maná cada mañana para su pueblo en el desierto. Pero había una condición: debían recogerlo temprano. Si esperaban mucho, el maná se derretía. Esto nos enseña que hay provisiones divinas asignadas para cada día, pero debes salir a encontrarlas en fe, en obediencia y en oración. Muchos no reciben lo que Dios ya preparó porque no comienzan su día buscando al proveedor. Se enfocan en las facturas, en la falta, en el cansancio, pero no en la fuente. Y cuando haces eso, tu corazón se llena de ansiedad. Pero cuando oras primero, la paz reemplaza la preocupación y la fe atrae la provisión. En 2 Reyes 4, la viuda se acercó a Eliseo con una deuda impagable. Lo primero que el profeta hizo fue hacerla hablar con fe y actuar en obediencia. El resultado: provisión milagrosa, vasijas llenas, deuda pagada, futuro asegurado. Y todo eso comenzó ¿cómo? Con una búsqueda, con un clamor, con una acción de fe. Lo mismo sucede contigo cada mañana. No sabes qué necesidad aparecerá, pero Dios sí. Y si tú lo buscas primero, Él puede darte lo que todavía no sabes que vas a necesitar. La oración matutina también es un canal para pedir sabiduría financiera, estrategias de trabajo, gracia con personas clave, puertas abiertas donde parecía no haber salida. Señor, abre camino donde no lo hay. Provee lo que yo no puedo producir por mis fuerzas. Dame favor delante de quienes deben verme hoy. Y ese tipo de oración, hecha con fe desde temprano, activa el cielo en tu favor. No porque tú manipules a Dios, sino porque te alineas con su voluntad y su promesa. La provisión no siempre será dinero. A veces será una conversación inesperada, una idea creativa, un descanso profundo, una palabra que te da paz. Pero todo eso es parte de su cuidado. Y muchas veces esa provisión solo llega cuando tú decides, antes que todo, levantar tus ojos al cielo.
Salmo 121, 1-2 lo expresa con profundidad. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Sí, Él es tu fuente, tu proveedor, tu sustento. Pero lo quieres ser cada día, desde el primer minuto. Uno de los mayores enemigos de la vida cristiana no es el pecado escandaloso, ni la persecución directa. Es la distracción. Vivir los días en automático, correr de una tarea a otra, cumplir con rutinas vacías y olvidar poco a poco para qué estás realmente aquí. Y es precisamente en ese punto donde la oración de la mañana tiene un poder transformador. Te despierta no solo el cuerpo, sino el propósito. Salmo 57:8 lo expresa de forma profética y poética. Despierta, alma mía, despierta en salterio y arpa, me levantaré de mañana. Este versículo es mucho más que una invitación a cantar. Es un clamor del espíritu al alma. Despierta, recuerda quién eres, recuerda por qué fuiste creado. Cuando oras al amanecer, estás permitiendo que la voz del cielo defina tu agenda, no el calendario de los hombres. Ya no vives para sobrevivir, vives para impactar. Ya no reaccionas, te anticipas porque caminas con dirección divina. El Espíritu Santo no solo consuela, también asigna, y es en el lugar secreto, a primera hora, donde muchas veces Él te da misiones invisibles: llamar a alguien, hablar una palabra de ánimo, ayunar por un ser querido, sembrar en alguien que necesita, perdonar o simplemente estar atento a una oportunidad divina que podría parecer casual, pero fue preparada por Dios. Muchos testimonios nacen de alguien que, al despertar, dijo en oración: Señor, úsame hoy. Y Dios lo hizo. Porque el corazón que se ofrece cada mañana es un corazón disponible para los propósitos eternos. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Notas? Las buenas obras ya están preparadas, pero tú decides si las caminarás. Y esa decisión se activa cada mañana cuando oras diciendo: Señor, hoy no quiero perderme lo que tú has preparado. Cuando oras con conciencia de propósito, tu día deja de ser común. Ya no vas al trabajo porque toca, sino porque es campo de misión. Ya no haces llamadas por rutina, sino como instrumentos de gracia. Ya no miras tu entorno con ojos naturales, sino con discernimiento espiritual. En la oración de la mañana puedes pedir a Dios: recuérdame para qué fui creado. No permitas que viva en vano. Haz que hoy mis acciones cuenten para la eternidad. Y lo hermoso es que Dios responde. Su espíritu comienza a alinearte, comienzas a ver oportunidades que antes ignorabas. Te vuelves más intencional, más presente, más obediente. Uno de los mayores peligros espirituales es vivir sin rumbo, pero un hijo de Dios que ora desde temprano afila su brújula. Aunque no conozca todo el mapa, sabe la dirección. Aunque no vea el final, camina con confianza. Y eso marca una diferencia eterna, porque Dios no solo quiere bendecir tu día, quiere usarlo para avanzar su reino. Y cuando oras con propósito, tu jornada se convierte en un instrumento celestial. Así que no te conformes con oraciones vacías. Al comenzar cada día, levanta tu voz y di: Señor, hoy quiero caminar en lo que tú planeaste para mí desde antes de que yo naciera. Esa oración puede cambiarlo todo. Todos atravesamos días difíciles, días en los que el alma se siente pesada, las fuerzas escasean y el panorama parece gris. En esos momentos, la tentación de rendirse o de simplemente sobrevivir es muy real. Pero hay una práctica que, si se convierte en hábito, puede transformar profundamente incluso los días más oscuros. La oración matutina. Lamentaciones 3:22-23. Nos da una revelación profunda que no debemos pasar por alto. Por la misericordia de Jehová
No hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esto significa que cada amanecer trae un nuevo lote de misericordias. No es una poesía bonita, es una verdad espiritual que debe ser activada. ¿Cómo? A través de la oración. Cuando oras en la mañana, especialmente en medio de tiempos difíciles, estás afirmando que tu esperanza no depende de las circunstancias, sino del Dios que reina sobre ellas. Es como decir: Señor, aunque todo parezca igual afuera, yo creo que tú ya estás obrando adentro. La esperanza no siempre se siente, pero siempre se decide, y la oración te ayuda a tomar esa decisión una y otra vez. En el Salmo 5:3, David lo expresa así: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aquí no hay apuro, ni exigencia, ni desesperación, solo una certeza: hablaré contigo, Señor, y después esperaré. Eso es esperanza activa, esperar con expectativa, sin rendirse. Y esa postura solo se cultiva en la presencia de Dios. Cuando no oramos, la desesperanza se cuela silenciosamente. Comienza como un pensamiento: nada va a cambiar. Luego se convierte en una actitud: ¿para qué orar? Y si no se confronta, puede enraizarse como incredulidad. Pero cuando oras cada mañana, cortas esas mentiras de raíz y riegas la semilla de la esperanza. El profeta Habacuc vivió esto en carne propia. Después de describir un panorama de ruina, escasez y pérdida, declaró: Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:18. Esa esperanza no brota de la nada. Brota de una relación profunda con Dios, cultivada día tras día, incluso cuando no hay señales externas de mejora. Y el mejor momento para afirmar esa esperanza es en la mañana, cuando el alma aún está tierna, cuando el día está por comenzar y todo es posibilidad. A veces, una sola oración al amanecer puede salvarte del colapso emocional. Una palabra de parte de Dios en la madrugada puede impedirte caer en desesperación. Una lágrima derramada en su presencia puede convertirse en semilla de restauración. Y no olvides, la esperanza es contagiosa. Cuando tú decides vivir con fe desde temprano, los que te rodean lo notan. Aunque no prediques, inspiras. Aunque no hables de Dios directamente, tu actitud revela que estás sostenido por algo, o mejor dicho, por alguien. Así que si estás pasando por un tiempo difícil, no dejes de orar. No te levantes sin hablar con tu Padre, aunque no sientas nada, aunque estés cansado, aunque no tengas palabras, presenta tu corazón. Porque cuando oras al comenzar el día, estás diciendo al cielo y a ti mismo: todavía creo, todavía espero, todavía camino por fe. Y esa fe moverá montañas. En el camino de la fe hay un factor que distingue a los que florecen de los que apenas sobreviven: la constancia. No se trata de quienes oran con más emoción, sino de quienes lo hacen con fidelidad, aunque no sientan nada. Y es en la rutina diaria, en esa oración al amanecer que parece repetitiva, donde Dios forma carácter eterno en sus hijos. La espiritualidad no se mide por los momentos de euforia, sino por la perseverancia en la búsqueda. Jesús mismo, en Lucas 21:19, dijo: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Notas? No dijo con pasión o con dones, sino con paciencia, con la capacidad de mantenerse firme día tras día, aun cuando no hay aplausos, ni visiones, ni respuestas inmediatas. Muchos comienzan con fuego, pero se apagan al no ver resultados. Otros oran solo cuando hay urgencia. Pero el creyente maduro entiende que la oración de la mañana no es un evento, es una forma de vida. Es un hábito que poco a poco te transforma por dentro, te hace inquebrantable y te moldea según el corazón de Dios. Veamos el ejemplo de Daniel.
En Daniel 6:10 se nos revela su secreto espiritual. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Nada lo detuvo, ni decretos humanos, ni amenazas, ni persecuciones, porque ya tenía una vida de oración construida sobre la constancia. No improvisó fe en medio del conflicto. La fe que lo sostuvo en la cueva de los leones fue cultivada en la rutina diaria. Esa es la clave. Cada vez que oras en la mañana, aunque te parezca una oración más, estás añadiendo un ladrillo espiritual al templo de tu alma. Estás consolidando una relación, reforzando tu fe, renovando tu visión. Y aunque no lo veas en el momento, los frutos aparecerán con el tiempo. La constancia vence donde la emoción falla. La disciplina espiritual te sostiene cuando la motivación desaparece. Y Dios honra a quienes le buscan temprano y con fidelidad. Proverbios 8:17 lo afirma con una promesa directa del cielo. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Orar cada mañana es una expresión de amor, pero también de obediencia, de sujeción, de dependencia. Es decirle a Dios, aunque no vea nada aún, sigo viniendo. Aunque no sienta fuego, sigo creyendo. Aunque esté cansado, sigo buscando tu rostro. Y en esa perseverancia se forja el carácter de Cristo en ti. El ego se quiebra, la humildad crece, la fe madura, el corazón se ablanda, el espíritu se fortalece, la mente se disciplina. Muchos quieren una vida espiritual poderosa, pero sin hábitos consistentes. Quieren profundidad, pero no están dispuestos a cavar cada mañana. La oración diaria es ese cavado invisible, silencioso, pero glorioso. Y con el tiempo, lo que parecía costumbre se convierte en legado espiritual. Además, cuando oras cada día, inspiras a otros a hacer lo mismo. Tu constancia despierta sed en tu casa, en tus hijos, en tu entorno. Te conviertes en ejemplo vivo, no por lo que dices, sino por lo que practicas. Así que no te rindas, aunque tu carne luche, aunque el tiempo parezca poco, aunque no sientas nada, sigue orando. Porque cada oración suma, cada búsqueda marca, cada amanecer en su presencia te transforma sin que lo notes. En la vida cristiana no todos los días son iguales. Hay jornadas de gozo, de avances, de respuestas, pero también hay días malos, momentos de presión inesperada, malas noticias, ataques emocionales o tentaciones que aparecen sin aviso. La Biblia no nos promete que esos días no vendrán. Lo que promete es que podremos resistirlos si estamos preparados. Efesios 6:13 lo dice con precisión. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Notas esa frase clave? El día malo. Pablo no habla de una posibilidad remota. Habla de una realidad espiritual que todos enfrentaremos. Y la clave para permanecer firmes en medio de esos días no es improvisar fe, sino haberla cultivado cada mañana, a solas con Dios. La oración matutina es mucho más que un acto devocional. Es la forma en que te vistes del poder de Dios antes de salir a enfrentar un mundo que no juega limpio. Es cuando te colocas el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu y te ciñes con la verdad. No puedes ponerte esa armadura en medio de la batalla. Debes vestirte antes, y eso sucede cuando te arrodillas en lo secreto. Muchos han caído en tentaciones, no porque sean débiles, sino porque no comenzaron su día fortalecidos. Muchos han sido derrotados emocionalmente porque no buscaron refugio en la presencia de Dios antes de enfrentar las tormentas. Jesús, en el Getsemaní, dio una orden clara a sus discípulos: velad y orad,
para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Pero ellos se durmieron. Estaban cansados, distraídos, emocionalmente agotados, y cuando el momento de la prueba llegó, no estaban listos. Lo mismo ocurre con nosotros. Si no velamos ni oramos cada día, especialmente en la mañana, los ataques nos tomarán desprevenidos. Pero si comenzamos con Dios, aunque venga el día malo, tendremos la paz para resistir, la sabiduría para actuar y la fe para no caer. La oración de la mañana no elimina los problemas, pero te equipa para enfrentarlos como un vencedor. Es en ese momento cuando te alineas con la mente de Cristo, reafirmas tu posición de autoridad y le dices al enemigo: hoy no gobernarás mi mente, mis emociones ni mis decisiones. Este día ya fue consagrado al Señor. Y esa declaración no es solo simbólica. Es una orden espiritual que establece un límite. La luz se adelanta a las tinieblas. La fe se adelanta al temor. La verdad se adelanta al engaño. Y tú caminas blindado, no por tus fuerzas, sino por haber estado con el Padre. Además, la oración al comenzar el día genera en ti una postura de vigilancia. No caminas en piloto automático, estás alerta, ves más allá de lo evidente, disciernes los ataques disfrazados. Eres guiado por el Espíritu Santo que te muestra cómo moverte, qué decir, cuándo callar y hacia dónde avanzar. Si hoy enfrentas un día difícil, si hay decisiones críticas, si te sientes débil o vulnerable, no comiences sin orar, aunque sea unos minutos, aunque sea en silencio. Entrégale el control al Señor y deja que Él te revista. Recuerda, una oración al amanecer puede evitar una caída al atardecer. Una palabra de Dios por la mañana puede ser el escudo que te sostenga al mediodía. Una promesa declarada en fe puede convertirse en la espada que corte toda confusión. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Has permanecido atento, sediento, perseverante. Y eso revela algo que el cielo ya conoce de ti. Tu alma anhela más de Dios. Tu espíritu quiere crecer. Y tu corazón está buscando guía, dirección y presencia. Hoy no solo has recibido enseñanzas bíblicas, has recorrido un camino, un viaje espiritual que comenzó con una simple pregunta: ¿cuál es la mejor oración para iniciar el día? Y a lo largo de estos bloques, el Espíritu Santo te ha revelado que esa oración no es un conjunto de palabras mágicas, sino una posición del corazón, una forma de vivir, un altar levantado cada mañana en lo secreto. Has visto que orar al amanecer no es un ritual, es un acto de guerra, una declaración de identidad, una proclamación de confianza, un clamor por dirección, un escudo contra la ansiedad, una llave que abre provisión, un timón que guía tu alma y un altar desde donde se intercede, se adora y se decreta lo eterno sobre lo cotidiano. Si has permanecido hasta el final, permíteme decirte algo con autoridad pastoral. Tú eres de los pocos. Sí, porque pocos tienen la paciencia, la humildad y el hambre de escuchar más de 18 bloques de enseñanza espiritual. Pocos se quedan hasta el cierre. Pocos entienden que el oro espiritual no está en los mensajes cortos y ligeros, sino en los pozos profundos que se excavan con esfuerzo. Tú eres parte de los escogidos que Dios está levantando en este tiempo. Y eso no lo digo para exaltarte a ti, sino para que entiendas la responsabilidad que hay sobre tu vida. Ahora que lo sabes, no puedes vivir igual. Ahora que has oído la palabra, estás llamado a practicarla, a transformar tu rutina, tu agenda, tus hábitos, comenzando por tus mañanas. Ya no puedes levantarte y correr hacia el mundo sin antes pasar por el lugar secreto. No puedes enfrentar tus batallas sin haberte vestido de la armadura en oración. No puedes caminar en fe sin haber alineado tus pasos con la dirección divina. Orar al despertar debe convertirse en tu primera decisión diaria,
no porque seas religioso, sino porque eres consciente de la fragilidad del alma y de la grandeza de tu Dios. Y quiero pedirte algo muy especial. Comenta ahora mismo la frase secreta de los que llegaron hasta aquí. Mis mañanas ahora le pertenecen al Rey. Esta frase será una contraseña espiritual entre los que han recorrido todo este mensaje. Es una manera de testificar públicamente tu compromiso, un sello de fe, una declaración de intenciones, y además tu comentario animará a otros que están leyendo para que ellos también tomen la decisión de vivir sus días desde el altar. No olvides darle me gusta al vídeo. Puede parecer un acto pequeño, pero es una acción profética. Cuando tú das me gusta, YouTube interpreta que este mensaje es importante y lo recomienda a otros. A personas que quizás hoy se están ahogando en ansiedad, a hermanos y hermanas que se sienten vacíos, a creyentes que han dejado de orar y que podrían volver a empezar gracias a este mensaje. Hazlo por ellos. Sé parte de esta siembra. Comparte el vídeo con otros, en tu grupo de oración, en tu familia, en tu iglesia. Comparte este mensaje como quien comparte pan fresco, como quien entrega una brújula a un caminante extraviado, como quien enciende una vela en la noche de otro. Recuerda, cada vez que compartes un mensaje como este, te conviertes en un canal de salvación y edificación. No sabes quién va a abrir el enlace, no sabes quién lo necesita, pero Dios sí. Y cuando tú compartes, Él lo usa. Si aún no te has suscrito a este canal, hoy es el momento. No para aumentar números, no por marketing, sino porque este canal se ha convertido para miles de personas en una fuente diaria de alimento espiritual. Muchos no tienen una iglesia cerca. Otros viven en entornos hostiles a la fe. Algunos están débiles, heridos, confundidos. Y cada video como este les recuerda que Dios sigue hablándoles, que no están solos, que hay una comunidad de creyentes que siguen buscando al Señor con todo el corazón. Suscribirte es como decir, yo quiero seguir en esta carrera de fe, quiero más palabra, más dirección, más revelación. Y si ya estás suscrito, gracias, de verdad. Tú eres parte de este pequeño ejército que está creciendo. Un pueblo que ora, que escucha, que se consagra, un remanente fiel. Finalmente, quiero pedirte algo que muy pocos hacen, pero que transforma la experiencia espiritual por completo. Cuando este vídeo termine, no lo cierres de inmediato. Quédate en silencio durante algunos minutos. Escucha la música final. Haz de esos últimos instantes un tiempo de adoración silenciosa. Deja que el Espíritu te ministre. Haz espacio en tu alma, porque muchas veces las palabras de Dios llegan cuando nosotros callamos. Cierra los ojos, respira profundo y deja que la presencia del Señor llene tu habitación, tu mente, tu corazón. Tal vez lo que has estado esperando escuchar de parte de Dios no está en las palabras del mensaje, sino en lo que vendrá después, en ese espacio sagrado donde Él te habla directamente, donde su Espíritu sopla sin que nadie más lo note. Ese es tu momento, tu cita divina. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por amar al Señor con tanta pasión. Gracias por buscar dirección, verdad y transformación. No olvides, comenta ahora. Mis mañanas ahora le pertenecen al Rey. Da me gusta al vídeo. Comparte este mensaje. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Quédate hasta que la música termine. Permanece en adoración silenciosa y que cada nuevo amanecer sea una oportunidad para encontrarte con Dios antes de encontrarte con el mundo. Que la paz de Cristo reine en tu corazón desde que sale el sol hasta que se oculta.